Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 13 de mayo del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva por título COVID-19 grave y síndrome multiinflamatorio sistémico, PIMS, manejo en una unidad especializada de COVID. Y este tema va a ser presentado por la doctora Marisol Fonseca Flores. La doctora Marisol Fonseca tiene un amplísimo currículum y me voy a permitir dar un resumen. La doctora egresó como médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, igualmente en el Instituto Nacional de Pediatría hizo medicina del enfermo pediátrico en estado crítico, es miembro de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica, hizo un fellow en el Children's Hospital de Boston en terapia intensiva pediátrica, ha participado en el programa Open Pediatrics en Boston, Massachusetts, es profesor de materia en la Universidad Anáhuac, tiene múltiples trabajos en foros nacionales e internacionales, es vocal del Comité de Investigación del Hospital Infantil Teletón de Oncología, actualmente coinvestigadora del proyecto CAKE avalado por la Red Network, es coinvestigadora de SALTI y BATS, tiene una publicación en la revista de enfermedades infecciosas de pediatría acerca del choque séptico por Vibrio volcánicus, reportado un caso en 2013. Tiene diplomado en ventilación mecánica, en salud pública y en urgencias pediátricas. También está actualmente cursando la maestría en ciencias de la salud en la Universidad de Anáhuac y tiene un diplomado en San Jude de enfermedad crítica en el paciente oncológico. Ha trabajado en el Hospital Teletón de Oncología, Hospital del Niño y de Adolescente Morelense como pediatra intensivista, en el Hospital Ángeles de Puebla también como pediatra intensivista. Es docente de tiempo completo en la Universidad de las Américas en Puebla. Ha trabajado en el Hospital Juárez de México como intensivista pediatra y actualmente se desempeña como médico adscrito de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es un gusto para mí presentar a nuestra ponente del día de hoy y le cedo la palabra. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Hola, doctor. Pues muchísimas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes. La realidad es que el tema que vamos a presentar el día de hoy, pues es un tema que a todo el mundo pues nos ocasionó mucha ansiedad al inicio, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero al final, pues bueno, todos entramos en esto y por eso decidí presentar este tema. Les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, en este momento iniciamos con la presentación. Al finalizar, si tienen alguna duda, pregunta, pues con mucho gusto la resolveremos. El tema del día de hoy es COVID-19 grave y síndrome multiinflamatorio sistémico o PIMS, manejo en una unidad especializada de COVID. Como ya les comentó el doctor Lara, yo pues estoy en el área de terapia intensiva pediátrica y tuve la oportunidad de estar en un área especializada de COVID. Ok, los objetivos de la plática que yo me planteé, porque bueno, la verdad es que quería hacerles un resumen con las cosas más importantes de COVID y las complicaciones de esta infección. Entonces, los objetivos de la plática van a ser definir el panorama general de COVID y de síndrome multiinflamatorio sistémico, describir las características principales de COVID grave y PIMS, definir el tratamiento actual, y pues algunas características que me gustaría comentarles del área especializada en COVID. Bueno, para empezar, de panorama general tenemos que, bueno, todos ya sabemos que a finales del 2019, sí,
Está teniendo problemas con su audio, doctora. Perdón, ¿ya? Ya, ahora ya se escucha, sí. Discúlpeme. Ok, entonces iniciamos con el panorama general. Bueno, desde finales del 2019 ya se sabe que empezamos con esta pandemia en la ciudad, en la provincia de Hubei en China, en la ciudad de Wuhan, y a partir de ahí se han reportado más de 500 millones de casos en todo el mundo. Esta cifra la tomé hace 2 o 3 días. Aquí abajo les pongo las referencias. Sabemos que pues, es más frecuente en la población adulta. La prevalencia en pediatría pues está reportada de acuerdo a los países. Por ejemplo, en China se reportó menos de un 2%, en Italia 1.2%, Corea del Sur 4.8%. Ahorita pues Corea del Norte acaba de tener su primer caso en adultos, en pediatría no han reportado nada, y eso es a nivel general. En México, bueno, perdón, me gustó quería compartirles esta gráfica, que la tomé de esta página, en donde se reportan los casos de mortalidad, el porcentaje de mortalidad a nivel global. Me da un poquito de pena, bueno, sobre todo porque pues México representa el primer país en muerte en los adultos, más del 5%, aquí dice 5.6%, y por ejemplo Australia tiene una mortalidad del 0.1%. Los casos globales, casos totales que se han tenido de esta infección son más de 500 millones, con muertes por arriba de 6 millones. Esto es en la población adulta. Sabemos que en la población pediátrica esta enfermedad pues, se manifiesta afortunadamente pues, en mucho menor proporción que los adultos. La proporción que los adultos presentan un cuadro de severidad es el 5%. El 5% de los adultos requirieron terapia intensiva. Y en niños pues es el 2% de los casos en todo a nivel global y un 5.2% requieren terapia intensiva. En algunos estudios se reporta que los lactantes tuvieron mayor riesgo de ingresar en una unidad de terapia intensiva. En pediatría, ¿cuáles son las estadísticas? Pues bueno, como ya les comenté, sabemos que los niños tienen cuadros más leves. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque se tienen algunas teorías de por qué los niños tienen cuadros más leves que los adultos. En un estudio retrospectivo con 2.143 pacientes, en donde casi el 66% de los casos eran sospechosos y se confirmó un casi 35% de los casos, se reportó que solo el 4.5% eran asintomáticos. 50% eran leves, moderados un 38.8% y severo o crítico un 5.9%. Los lactantes y los preescolares tenían la mayoría de los casos, ¿no? Casi un 50%. Y de estos pacientes en este estudio, el 50% de los pacientes fueron pacientes que requirieron una unidad de terapia intensiva, sobre todo los lactantes en menores de 1 año. Y en este estudio solo se reportó una muerte, afortunadamente. Pero bueno, también nosotros nos debemos de preguntar por qué los niños no se enferman tanto como los adultos. Y se han reportado, por ejemplo, algunos factores de riesgo para que el niño desarrolle COVID y además se complique o desarrolle COVID crítico que necesite una unidad de terapia intensiva. Por ejemplo, de todos los niños en este estudio, se reportó que 30% requirieron una unidad de terapia intensiva pediátrica, pero solo el 0.5% de los pacientes fallecieron. Y en este estudio los factores de riesgo que se comentaban, pues los dividían en 2 grupos, en menores de 2 años y en niños entre 2 y 17 años. En menores de 2 años, los factores que ellos vieron con mayor frecuencia fue enfermedad neurológica, enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, asma, cardiopatías, antecedente de prematurez y malformaciones de la vía aérea. Y en niños entre 2 y 17 años, el uso de gastrostomía y probablemente está correlacionada a microaspiración o porque estos niños pues ya tienen algún problema neurológico de base, ya que las enfermedades neurológicas sí se correlacionó con mayor incremento en la morbilidad y mortalidad en pacientes con infección por SARS-CoV-2. También pacientes con diabetes mellitus y obesidad. Porque, bueno, sabemos que los pacientes obesos
están en un estado proinflamatorio. Y si recordamos, pues esta enfermedad tiene un componente inflamatorio. Pero a ver qué pasa en nuestro país. Hasta el día de hoy, que revisé estos casos, los casos confirmados en general, tanto de adultos como de niños, son casi de 5.8 millones. Y las muertes reportadas en la página de coronavirus del gobierno es de 338,000 muertes reportadas en esta plataforma. En pediatría, afortunadamente, pues ya lo comentaba, pues representa mucho menos del 2% y la mortalidad que se reporta en México, perdón, de los casos confirmados en México son menos de, o casi 131,000 en menores de 15 años. Sin embargo, encontré otra gráfica que la obtuve del CONACYT, y aquí, pues, esta gráfica nos lo pone de acuerdo a edad y de acuerdo al número de casos por semana, y en total, desde que inició la pandemia, el número de los lactantes hasta la edad entre 15 y 19 años, se reportan poco más de 500,000 casos. ¿Y cómo vamos en defunciones en cuanto a los niños? Este cuadro lo obtuve también de la página de gobierno. Del 2020, que inició la pandemia, al 2022, se reportó una mortalidad de 1,185 casos. Por razones obvias, pues en la Ciudad de México representó el primer lugar, y obvio, pues aquí hay mucho más personas, mucho más casos, y por ejemplo en la ciudad de Durango, en el estado de Durango solo se reportaron 2 casos. Y bueno, ¿por qué los niños se afectan menos? Sabemos, pues en el adulto se activa la cascada proinflamatoria, y además hay una disregulación inmune, y estos pacientes o los adultos presentan linfopenia y neutropenia progresiva y severa que le condiciona mayor gravedad. También se ha reportado que los adultos tienen empeoramiento clínico en la segunda semana, y la lesión pulmonar van de manera progresiva. Sabemos que este virus, el SARS-CoV-2, induce una respuesta retardada del interferón en fases iniciales, y esto ocasiona que la replicación viral esté descontrolada y un estado de hiperinflamación. Se activa de manera descontrolada la cascada de citocinas. En pediatría, los estudios que estuve revisando y que se han reportado en la literatura no han encontrado de manera clara por qué realmente los niños no tienen una enfermedad tan grave. Hay algunas propuestas, por ejemplo, que pues, no se ha encontrado que estos niños tengan una desregulación inmune, y la mayoría de los niños no tienen una linfopenia tan profunda como la reportan en los adultos. Por ejemplo, en este estudio en China solo se reportó que el 3.5% de los pacientes tuvieron linfopenia, a diferencia del 70.3% de los adultos, y esto es en población general. Algunos otros factores que se veían o que tenían presentes los adultos, pues eran el incremento de la proteína C y la alteración de las PFHs y el dímero D, y que los niños veían que no se encontraban tan elevados. También se encontraron diferencias en expresión de este receptor, que es el receptor de angiotensina 2, y recordar que el virus SARS-CoV-2 se pega a este receptor. Algunas otras propuestas que se han encontrado, o que, pues sí, como se ha reportado que tienen los niños, es como los niños tuvieron mayor exposición al virus o a algunos otros coronavirus, pues esto le predispone o le da un factor protector, mayor generación de anticuerpos. Además, los niños no tienen tantas comorbilidades como los adultos, y también hay una propuesta de que las dosis bajas de vitamina D, que le encontramos mayor, o bueno, menor dosis, en menores niveles, perdón, en los adultos, pues en los niños no los tenemos. Y bueno, como ya les comentaban, esta enfermedad pues es una enfermedad que se ha propuesto que es más proinflamatoria, ¿no? Aquí lo que pasa es cuando entra el virus, se activa la cascada de citocinas. Esta cascada de citocinas ya se había descrito desde hace muchísimos años, casi más de 30 años, y fue descrita por primera vez en los años 80 en pacientes con malaria y sepsis, pero ya en 1993 ya se conoció como tormenta de citocinas y se describió en pacientes que desarrollaban enfermedad de injerto contra huésped. Y en el año 2000
se vio en pacientes con pancreatitis e influenza H5N1. La cascada de citocinas se sabe que puede estar inducida ya sea directamente por infecciones, ya sea virus, casi siempre son virus, pero puede ser algún otro tipo de procesos infecciosos o fármacos. Les puse este dibujo, este esquema que salió en New England, que me pareció bastante interesante para visualizar más o menos cómo funciona la cascada de citocinas. Entonces, en la parte de arriba tenemos el agente que es el agente que está ocasionando daño, por ejemplo, pues, sustancias o fármacos, cáncer, virus, ¿no? Bacterias, sepsis, y actúan sobre estas células dendríticas, macrófagos, y estas mismas células son las que van a liberar interleucinas, factor de necrosis tumoral, y se va a perpetuar la formación de interferón y de otras interleucinas, principalmente la interleucina 6, que bueno, esa sabemos que es antiinflamatoria, pero la 10, por ejemplo, también, la 17 en últimos estudios se ha visto que los pacientes tienen elevación importante de los niveles de interleucina 17 y de interleucina 1. En pacientes, por ejemplo, que tienen mayor daño pulmonar, se han tomado niveles de estos receptores y de estas sustancias proinflamatorias y se ha visto que está mucho más alto que los pacientes que no desarrollan lesión pulmonar severa. Y si tenemos persistencia de esta elevación de estas interleucinas o factor de necrosis tumoral o interferón, estas mismas citocinas van a ocasionar mayor daño inflamatorio en los pulmones y va a ocasionar eventualmente una disfunción multiorgánica que finalmente va a llevar al paciente a la muerte. Y bueno, ya sabemos que el daño pulmonar pues también se da porque hay un acúmulo de estas sustancias proinflamatorias y además de sustancias o acúmulo de plaquetas y sustancias, se activa también la cascada de coagulación y se van formando microtrombos que van lesionando el endotelio y el epitelio y van a formar pues esta lesión, ocasionar esta lesión pulmonar que vemos en estos pacientes. Pero ahora, ¿qué pasa en el COVID grave? ¿No? Porque la mayoría de los niños no tienen COVID grave, pero lo podemos ver y la verdad los médicos que hemos estado enfrente de estos niños, al principio nos sentíamos frustrados porque no sabíamos cuál era el tratamiento y tenían una mortalidad muy alta. Los niños que desarrollaban COVID grave tenían, pues bueno, sabemos que podían estar asociados a una neumonía, una sepsis o a un SDRA, y aunque normalmente pues, es una infección leve, pues sí, en los casos fatales se reportaron hasta un 0.08% en algunas series. En ese artículo, por ejemplo, podemos ver que fue uno de los primeros artículos que salieron acerca de la severidad del coronavirus en niños y en adolescentes en la ciudad en el estado de Washington, D.C. Y aquí ellos, en el primer año que vieron estos pacientes, lograron juntar 177 pacientes con infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, solo el 25% de los pacientes requirieron hospitalización y 20% fueron pacientes con COVID crítico que requirieron una unidad de terapia intensiva, ventilación mecánica, uso de soporte de vasopresores. Y sin embargo, en esta serie no tuvieron ninguna muerte. Del lado izquierdo tenemos la correlación de estas manifestaciones y pues, por ejemplo, aquí podemos ver que la mayoría de los pacientes sí tenían una enfermedad de base que requirieron una unidad de terapia intensiva, ¿no? Por ejemplo, el 78% de los pacientes que estuvieron hospitalizados en unidades de cuidados críticos sí tenían una enfermedad de base y lo más frecuente era asma, diabetes y enfermedades neurológicas. Aquí vemos que las enfermedades neurológicas sí tenían una P significativa menor a 0.001 y, por ejemplo, a pacientes con asma, pues también les condicionaban ingresos a una unidad de terapia intensiva. Aunque, bueno, como vamos a ver más adelante, el tener una enfermedad de base no te incrementa la mortalidad, pero sí la morbilidad. Y los síntomas más frecuentes que se veían en estos pacientes, ya sea hospitalizados o no, pues fueron la fiebre, disfagia, tos y en el 20%, por ejemplo, de los pacientes hospitalizados tenían disnea.
Y bueno, es importante que nosotros cuando nos enfrentemos ante estos pacientes con sospecha o pues ya una infección diagnosticada por SARS-CoV-2, nosotros pues clasifiquemos la enfermedad, porque bueno, yo les he estado hablando de enfermedad severa o crítica, pero realmente no les había comentado o no habíamos visto cuáles son las características clínicas. Entonces, en el adulto o en pacientes adolescentes podemos utilizar esta clasificación, la cual es leve, que es para la mayoría de los pacientes va a tener fiebre, tos, odinofagia, malestar general, cefalea y mialgias. Aquí van a estar casi todos los pacientes, tanto adultos como niños. Cuando el paciente ya tiene una saturación entre 94%, un poquito arriba de 94%, pero tiene datos de infección respiratoria baja, tal vez estertores o sibilancias, la vamos a considerar como moderada. Aquí los pacientes pueden tener disnea, sin embargo, no llegan a tener taquipnea ni la presencia de desaturación. Por ejemplo, en la enfermedad severa, los pacientes ya lucen más taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, ya tienen una oxigenación por debajo del 94%, y si nosotros les tomamos una gasometría, vamos a obtener el índice que se conocía antes como índice de Kirby, y actualmente se conoce como PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y el aporte de FiO2, menor de 300 milímetros de mercurio. Y si nosotros en este momento le tomamos una radiografía de tórax, lo vamos a encontrar con unos infiltrados pulmonares mayores al 50%. Y el paciente que tiene una enfermedad crítica se va a manifestar como una insuficiencia respiratoria, ¿no? El paciente que va a estar desaturándose, hipoxémico, hipercápnico y que va a necesitar soporte mecánico. También puede ir o no acompañado de un choque séptico o de disfunción multiorgánica. Y bueno, ¿y qué pasa en pediatría? En pediatría la clasificación es principalmente en 3 estadios. La primera es leve o moderada y aquí el niño o el adolescente generalmente solo tiene síntomas generales, fiebre, malestar general, odinofagia, y puede tener o no disnea. Y en casos, por ejemplo, en la severa, ya el paciente ya necesita aporte de oxígeno. Aquí, pues, puede ser que nosotros le ponemos las puntas nasales o el paciente que tiene puntas nasales y si va incrementando el soporte ventilatorio. Por ejemplo, requiere ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Usualmente estos pacientes o pacientes con síntomas ya moderados ya los tenemos al menos hospitalizados. Y los pacientes hospitalizados en un área normal, pero ya los pacientes con manifestaciones severas que requieren oxígeno, que requieren no invasiva, lo ideal es tenerlos en un área de terapia intensiva o al menos terapia intermedia o estas unidades de cuidados de COVID. Y el paciente, por ejemplo, que tiene ya una enfermedad crítica, va a manifestarse porque es el paciente que lo tenemos intubado, pero necesita mayor parámetros ventilatorios y además tiene datos de sepsis, se pone taquipneico, empieza con datos de hipotensión y empieza con datos de empeoramiento clínico o de falla multiorgánica. También hay una escala que podemos aplicar, ya sea para nosotros como estadificar el paciente que lo vemos en la consulta o que está en hospitalización o que esté en un área de terapia intensiva para ver qué tanto va progresando. Y esta se conoce como escala de progresión clínica y la desarrolló la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a lo que tenga el paciente en las manifestaciones clínicas se le va a dar un puntaje. Evidentemente los pacientes que tengan mayor puntaje pues tienen mayor riesgo de muerte. En el caso del que esté en rojo, pues ya el paciente ya está muerto, desafortunadamente, pero nos sirve como para ver cómo respondió la evolución de ese paciente. Usualmente las manifestaciones clínicas de infección por SARS-CoV-2 son generales, por ejemplo, fiebre, tos seca, mialgias, fatigas. Puede haber pues otras manifestaciones como mucosis o diarrea y en casos ya severos, pues progresión de la enfermedad como neumonía con SDRA, lesión cardíaca o sobreinfección bacteriana. Ya que tenemos a este paciente, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Nosotros, pues bueno, tenemos ya al paciente con infección por SARS-CoV-2,
ya lo tenemos hospitalizado porque pues yo ya lo estadifiqué un paciente que tiene una infección o una afección moderada a severa, y ya estando ahí en el área, ¿qué le podemos pedir nosotros? Y nosotros en nuestra área, así era como nosotros le pedíamos o funcionaba nuestra unidad de COVID. Cuando llegaba el paciente y tenía una infección que necesitaba hospitalizarse, pues nosotros inicialmente le tomábamos una biometría hemática. Esto es porque muchos de los pacientes tenían linfopenia y así nosotros íbamos viendo qué tan grave era la enfermedad. Tuvimos uno de los pacientes que estuvo en nuestra área, pues llegó a tener 0 linfos y ese paciente finalmente falleció. Entonces sí nos sirve como para ver cómo va, sobre todo los linfocitos y las plaquetas, porque también muchos de estos pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada y pueden disminuir las plaquetas que le condicionan sangrados. Otros estudios que tomamos como parte del abordaje del proceso inflamatorio en estos pacientes es pues medir la PCR, la proteína C reactiva y ferritina, que estos nos hablan de inflamación. Si ustedes tienen en sus hospitales o pues en el área donde estén, lo ideal sería pedirle dímero D, porque se ha visto que los pacientes que tienen 5 veces por arriba de lo normal tienen mayor riesgo de desarrollar o formar trombos. Entonces aquí también nos sirve como para evaluar el tratamiento que yo le voy a dar al paciente. Si tiene la posibilidad de medir interleucina 6 o algunas otras interleucinas, las podemos solicitar. Química sanguínea, electrolitos, sobre todo porque algunos de los pacientes pueden desarrollar hiponatremias, ya sea relacionadas al tratamiento o datos de insuficiencia renal. Y para eso nos sirve la creatinina. La DHL también es un marcador y pues también el perfil hepático, porque muchos de estos pacientes pueden tener hepatitis o vimos también, por ejemplo, que 2 de nuestros pacientes desarrollaron un síndrome multiinflamatorio multisistémico y lo corroboramos con los laboratorios. Esto es de manera inicial. También se recomienda tomar una gasometría, si se puede, arterial, para evaluar el tipo de insuficiencia respiratoria o evaluar el tratamiento que le estamos nosotros brindando a nuestro paciente. Entonces aquí, pues también gasometría arterial. Y ya al paciente hospitalizado, de manera semanal, pues hay que estarle tomando biometría hemática, PCR, dímero D, ferritina, DHL, sobre todo para ver la evolución de este paciente. En estudios internacionales o en hospitales fuera de México, ellos toman la interleucina 6 2 veces por semana. Si ustedes tienen la oportunidad de tomarla, la recomendación es que se tome. El paciente que llega de manera inicial, como para estadificar y para ver si tiene alguna otra complicación, y también para confirmar muchas veces hay que tomar estudios de imagen. En los pacientes adultos lo que se estaba recomendando era realizar una tomografía de tórax, pero la realidad es que pues, en estos 2 años se ha visto que una radiografía, un ultrasonido es mucho menos invasivo al paciente y nos da también muchos datos y podemos clasificar hacia el paciente. La radiografía de tórax pues, se toma de manera inicial o si vemos que el paciente tiene mayor deterioro respiratorio. Estas son radiografías de varios pacientes que tuvimos ahí en el área. Si se fijan en la primera radiografía, es muy, muy diferente al paciente que está en la radiografía o en la imagen del medio. La primera radiografía fue un paciente, fue un lactante que tuvimos durante los primeros meses de hospitalización, que desarrolló una insuficiencia respiratoria y observábamos infiltrados alveolares y observamos también incremento de los espacios intercostales, estaba hiperinsuflado. Si se fijan aquí, bueno, está intubado el paciente, tiene además cardiomegalia porque este paciente desarrolló una miocarditis y observamos estos infiltrados. Muchos de estos pacientes desarrollaban derrames pleurales o síndromes de fugas aéreas, entonces hay que estarle tomando estudios de imagen, tal vez no diario, pero dependiendo cómo va el paciente, para evaluar todos estos datos. El paciente que tenemos en la imagen del medio fue un paciente que hizo un SDRA severo, lo pronamos, hicimos muchas maniobras para mejorar la oxigenación,
pero finalmente tuvo una mala evolución porque empezó a desarrollar estos síndromes de fugas aéreas. En esta imagen vemos estos infiltrados alveolares que además que ya eran focos neumónicos, este paciente tenía datos de una hemorragia alveolar y por los parámetros tan elevados empezó a hacer datos de fuga aérea y pues empezó a hacer, hizo neumomediastina, aunque no puse la imagen, pero pues este es un enfisema subcutáneo que se fue prácticamente hasta el abdomen y hasta el cuello. Y en la última imagen del lado derecho, pues fue un paciente que afortunadamente no tuvimos que intubar, pero sí vimos la imagen característica de la infección por SARS-CoV-2, que son estos infiltrados, y que también lo podemos considerar como imagen de vidrio despulido, pero afortunadamente este paciente no requirió más que soporte con oxigenoterapia no invasiva. Estas son las tres modalidades, o bueno, varias modalidades que nosotros podemos observar en una radiografía de tórax. La tomo, pues sí, hay que tomarla de manera inicial, sobre todo también para ver progresión. Si ustedes en sus hospitales tienen la posibilidad de realizar un ultrasonido, hay que hacerlo. La ventaja de un ultrasonido es que es no invasivo, no estamos radiando al paciente, pero pues sí se necesita un entrenamiento especial. Aquí les puse las imágenes que con mayor frecuencia podemos observar en una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Por ejemplo, las líneas A, aquí vemos el pulmón aereado, y las líneas B que no deben estar presentes y normalmente las vemos en un pulmón con un patrón intersticial, ¿no? Que lo podemos ver en infecciones virales o en pacientes con sobrecarga hídrica. También podemos evaluar si el paciente trae datos de una consolidación, observando estos datos que son específicos del tejido, y pues también derrames pleurales. Esto se necesita un entrenamiento especial, pero si ustedes pueden realizarlo, háganlo. Nosotros tuvimos la fortuna de que lo podíamos realizar y así nosotros seguíamos la evolución de nuestros pacientes. Y también nos sirvió mucho para restringir líquidos o para dar otro tipo de evaluación. Y finalmente, pues la recomendación es hacer un ataque de tórax. Si ustedes pueden realizarla y el paciente no está inestable, porque a veces pues eran pacientes que tenían un SRA severo, que estaban muy inestables, que no los podíamos mover, que tenían parámetros muy altos de ventilador, y la realidad es que muy pocas veces logramos hacer una tomografía de tórax. Y además son pacientes que deben salir con el equipo especial, debíamos trasladarlos con todo un equipo pues de enfermería, de camilleros, nosotros mismos, el personal médico, porque pues eran pacientes muy, muy graves. Entonces necesitaban mucho apoyo y a veces no teníamos todo el personal. Pero sobre todo hicimos pocas tomografías porque el paciente pues no se podía mover. Pero estas son las imágenes características. En las tres imágenes de arriba, aquí lo que podemos ver van a ser infiltrados alveolares que inicialmente están en la parte central y que posteriormente, cuando va evolucionando la neumonía, se van haciendo de manera periféricas, ¿no? Hasta un área de consolidación. Aquí vemos el área completamente consolidada y en la imagen GIH vemos estas imágenes que se conocen como imagen de vidrio despulido. Y en la última imagen ya el paciente tiene una imagen que se llama como empedrado, imagen en empedrado, y está completamente tapado. ¿Y cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes? Que bueno, me puse a leer y ver cuáles eran lo más importante que yo les podía transmitir en esta plática. Entonces, el tratamiento que yo les propongo es, pues uno, cuando yo tengo el paciente ya sea en el consultorio o en piso, pues siempre hacerles el triángulo de valoración. Sabemos que el triángulo de valoración lo podemos utilizar en cualquier momento y hay que utilizarlo. Esto nos lo dice el American Heart y el PALS, que en todos nuestros pacientes hay que aplicarle el triángulo. Es un triángulo que lo hacemos en menos de 30 segundos y es prácticamente observar nada más cómo está el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a ver si el paciente necesita algún otro tratamiento, puede esperar, lo pasa a sala de choque, lo intubo en ese momento, entonces hay que utilizarlo, ¿no? Y después la valoración primaria y la valoración secundaria, que es el ABCD y el sample, ¿no? Como tratamiento general, pues vamos a ponerle líquidos intravenosos al paciente. Ya que el paciente lo tenga hospitalizado, se recomienda tener un acceso venoso. ¿Por qué? Porque inicialmente si el paciente está con disnea o tiene datos de dificultad respiratoria, pues vamos a dejarlo en ayuno.
o muchos de esos pacientes van a estar muy inestables y pues van a necesitar, por lo menos de manera inicial, un ayuno de 24 a 48 horas, ¿no? El esquema que se propone y que nosotros también hacíamos en el hospital era cálculo de líquidos mediante Holiday-Sigar, y como estos pacientes pueden llegar a tener edema agudo pulmonar y tienen un problema pulmonar, se recomienda dejarle al menos un 60-80% de requerimientos máximo. Pasaba mucho que pues, se les dejaba el requerimiento a 100% y hacían mucha fuga capilar y tenían datos de edema agudo pulmonar. Entonces, mucho cuidado con el manejo de líquidos en estos pacientes. Y esto no solo va para el paciente con infección por SARS-CoV-2, sino en cualquier paciente grave que ustedes tengan en sus hospitales. Y pues, o sea, lo más importante en estos pacientes pues era el manejo ventilatorio, porque nosotros en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 tenemos dos pacientes graves. Uno, el paciente que tiene manifestaciones respiratorias, que hace neumonías y hace SRA, o el paciente que tiene una síndrome multiinflamatorio sistémico. El paciente que tiene una neumonía por SARS-CoV-2, lo importante es pues, darle un soporte ventilatorio. Si el paciente no tiene desaturación por debajo del 94%, o no tiene datos de dificultad respiratoria, no hay que ponerle oxígeno, y de hecho este paciente lo puedo manejar de manera ambulatoria. Si el paciente tiene una saturación por debajo del 94% y tiene datos clínicos de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria, hay que ponerle oxigenoterapia. Lo que se hace inicial es primero ponerle oxígeno con el dispositivo que ustedes consideren importante, ya sea puntos nasales o que tengan en sus hospitales una mascarilla con reservorio o una tienda facial, e ir progresando el soporte ventilatorio. En pacientes que no veamos una adecuada respuesta clínica o que mejora la saturación o la gasometría, hay que considerar otro tipo de ventilación, ya sea ventilación no invasiva o cánulas de alto flujo. No en todos los hospitales se tienen estos dispositivos, pero hay que considerarlo, ya que sí se ha visto que disminuyen la tasa de intubación de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Y si no tolera ya sea la ventilación no invasiva o la cánula de alto flujo, y si vemos que esta insuficiencia o clínicamente lo vemos peor o por gasometría o por radiografía, hay que considerar de manera temprana la ventilación mecánica. Nosotros al inicio y por toda la literatura que salía, pues los esperamos un poquito más en intubar estos pacientes porque sabíamos que intubarlos pues tenían mayor mortalidad. Sin embargo, ya después se evidenció que no hay que esperar, porque si nosotros nos esperamos, tiene mayor riesgo de que esos pacientes se compliquen y que fallezcan. Entonces, la ventilación mecánica se debe considerar si el paciente no responde ante la ventilación no invasiva en 4 horas. O sea, siempre téngalo en cuenta. Más vale un tubo de más que un niño de menos. Y la verdad es que esto siempre hay que tenerlo en mente. Otra parte del tratamiento importante en estos pacientes es la nutrición, que bueno, ya hay que considerarla siempre en un paciente que ya está estable, que ya cumple pues, los criterios abdominales, que no tiene una condición aguda abdominal, y pues bueno, iniciarle de manera temprana también la nutrición integral. Como sabemos, pues esta infección también favorece que se active la cascada de la coagulación, y muchos de estos pacientes pueden desarrollar trombosis, ya sea a nivel pulmonar o a nivel periférico. Entonces, hay que considerar, y ahorita vamos a hablar de la tromboprofilaxis, y en algunos pacientes considerar el inicio de antibiótico-terapia, sobre todo en pacientes que nosotros sospechamos que tengan una sobreinfección bacteriana, ya sea que les llega con fiebre, que no mejoran el tratamiento antipirético, o evidencia de pues, una infección bacteriana, procalcitonina elevada, leucocitos elevados. Y bueno, como el pilar de tratamiento de estos pacientes con COVID grave es el manejo ventilatorio, pues estas son las recomendaciones. Ya les comentaba, oxigenoterapia por debajo de 90 o 94%, considerar la ventilación no invasiva, ya sea por dispositivos de BiPAP, CPAP o cánulas de alto flujo. Si ustedes van a iniciar esta ventilación, pueden utilizar esta escala del lado derecho,
Es una escala para ver si el paciente va a fracasar o no. Es una escala, no es tan, solo nos sirve como para tener otra herramienta para evaluar el paciente que nosotros le ponemos ventilación no invasiva. Entonces, la pueden aplicar y si está por arriba de 5, pues lo más seguro es que el paciente tenga un fracaso de la ventilación invasiva. Recuerden que al menos dejarle máximo 4 horas con ventilación no invasiva. Ustedes en 2 horas ya van a ver si el paciente responde a ese tratamiento. Y pues finalmente la ventilación no invasiva, ¿no? La ventilación invasiva, perdón, es pues la colocación de un tubo orotraqueal y usualmente estos pacientes traen datos de ya un daño pulmonar severo, que se conoce como SDRA. Recuerden no retrasar la intubación y protegerse siempre, ¿no? Y hacer la secuencia con la intubación de secuencia rápida. ¿Qué se recomienda cuando ustedes van a intubar a un paciente con infección por SARS-CoV-2? Pues lo primero es cuidarse, ustedes tienen que protegerse. Acuérdense, es como cuando nos subimos a un avión, ¿no? Primero yo me voy a proteger y después voy a ayudar a los demás. Entonces, primero ustedes. ¿Cómo se van a cuidar ustedes? Pues a través del uso del equipo de protección personal. Esto va a depender de qué hospital estén, pero lo que se recomienda siempre es el uso de bata, el uso de guante o doble guante, si se va a realizar intubación, el uso de mascarilla N95 y el uso de protección ocular. En algunos hospitales se utilizaba el gorro y las botas, pero esto no en todos. Y la CDC recomienda el equipo que les comenté. Y siempre que voy a intubar un paciente, siempre tengan todo el equipo ahí disponible. Por ejemplo, también tener estos filtros, que este filtro lo que hace es pues, evitar que se esparzan las partículas virales. Hay filtros virales y bacterianos. Lo que tengan en sus hospitales hay que colocarlo. Siempre asegurar un sello adecuado en la ventilación no invasiva o invasiva. Se recomienda siempre intubar ya cánulas con globo. De hecho, en las últimas recomendaciones del PALS, lo que sea o no COVID o no, hay que intubar al paciente con cánulas con globo. Siempre que intuben a su paciente y que ya lo conectan al ventilador, hay que estar evitando que se esté desconectando. ¿Para qué? Para favorecer o para no favorecer que haya mayor infección, ¿no? O aerosolización. Y siempre se recomienda utilizar equipos cerrados de aspiración, humidificación ya sea activa o pasiva y pues la terapia de soporte. Cuando ustedes van a intubar a su paciente, pues siempre tengan un plan A, plan B, plan C. Si ustedes son el único personal disponible, pues traten de hacerlo lo más rápido que se pueda. Y yo les recomiendo, aunque ya estamos prácticamente a finales de esta pandemia, pues siempre a ustedes protegerse, ¿no? Usar pues estos equipos protección cuando yo voy a intubar, ya sea cualquier paciente, ya sea tenga una infección por SARS-CoV-2 o no la tenga porque no lo sabemos. Tener los fármacos que ustedes tengan disponibles en sus hospitales. La recomendación es fentanil, midazolam, mecurone, rocurone, lidocaína. Puedo utilizar remifentanil o algunos otros fármacos, sí. Si ustedes lo tienen en los hospitales, sí, pero recuerden siempre, que siempre poner la analgesia primero, después la sedación y al final la relajación y considerar siempre utilizar la lidocaína porque la lidocaína lo que hace es disminuye el reflejo tosígeno. Antes de intubar a su paciente, verifiquen la permeabilidad de los accesos vasculares, siempre tengan la monitorización, hay que ponerle su saturómetro, el equipo de electrocardiografía y pues traten de hacerlo lo más rápido que se pueda. Y eviten ventilación manual. Esto sobre todo lo recomendaban en adultos, pero en niños la realidad es que pues quienes estamos en esta situación de ver pacientes graves, a veces no se recomienda tanto porque los niños tienen pues menor volumen corriente, ¿no? Y entonces pues se desaturan más rápido, tienen más riesgo de caer en paro. Y siempre que se vaya a intubar a un paciente, pues limitar al personal que está ahí. Lo ideal es que estén máximo 3 o 4 personas cuando se intuban estos pacientes. Y ya que intuben a su paciente, pues bueno, vamos a ver el manejo ventilatorio. Acuérdense, no retrasar la intubación y sobre todo si tiene un PAFI,
un índice de Kirby por debajo de 300. O otro, si ustedes no tienen acceso a una gasometría, pues lo que pueden hacer es sacar la saturación en la FiO2, que es el SATI, y es otro índice que utilizamos, y si está por debajo de 221, pueden considerar pues intubarlo. Y lo ideal es que sea el experto en vía aérea, pero bueno, a veces la realidad es que no tenemos todo este personal, ¿no? La técnica que se recomienda es la técnica con 2 personas, y lo que se hace es el que está en vía aérea presiona la mascarilla con sus 2 pulgares y hace la técnica de la CIE para hacer un buen sello, y la otra persona realiza la ventilación. Y pues si ustedes tienen un videolaringoscopio, utilícenlo, es la recomendación actual. Ya que ustedes conectaron a su paciente al ventilador, pues ¿cómo lo voy a poner, no? Entonces lo inicial es, pues, no más un volumen a 7 mililitros por kilo. Acuérdense que es un daño ya pulmonar severo y lo vamos a manejar como un SNRA. El PEP lo podemos iniciar desde 5 hasta 6, pero hay que irlo titulando. Cada hora lo podemos ir subiendo 1 o 2 hasta que nosotros cumplamos nuestras metas de oxigenación. Y lo ideal es tener una FiO2 por debajo del 60% para mantener una saturación entre 92 y 96%, en SDRA moderado y en severo pues entre 88 y 92%, lo ideal. A veces nosotros tenemos estos pacientes con PEPs muy altos y es imposible disminuir la FiO2, pero siempre nuestra meta va a ser disminuir inicial la FiO2 para evitar mayor toxicidad a nivel pulmonar y a nivel del nervio óptico también. ¿Cuáles van a ser nuestras metas cuando nosotros estamos ventilando a nuestro paciente? Pues que tenga un pH por arriba de 7.20. A veces nos preocupamos porque tiene un CO2 de 60, pero si nosotros mantenemos el pH por arriba de 7.20 y el paciente no tiene repercusión hemodinámica, podemos dejarlo así. Algunas otras variables que nosotros utilizamos, como por ejemplo la presión plató, pues no más de 32 centímetros de agua, la presión pico que no esté por arriba de 30, y otra medición que nosotros utilizamos es la draining pressure, que debe estar por debajo de 15. Y siempre en los pacientes que tengan parámetros muy elevados o que están muy inestables, consideren el bloqueo neuromuscular por al menos 24 a 48 horas. Aunque se ha visto que los pacientes que tienen mayor tiempo con bloqueo neuromuscular, más de 3-4 días, tienen mayor riesgo de mortalidad. Si estas maniobras no funcionan, pues hay que considerar hacer otras estrategias. Por ejemplo, pronar al paciente, ponerlo boca abajo. ¿Ok? Lo ideal es que si en 4 horas no responde, en 4 o 6 horas ustedes consideren siempre la pronación. O si el paciente tiene un índice de oxigenación por arriba de 16, con un índice de Kirby o PAFI por debajo de 150, hay que pronarlo. No se puede pronar porque el paciente está muy inestable, tiene una condición abdominal que no podemos pronarlo, pues hay otras opciones. Incrementar el PEP, uso de óxido nítrico, si la tienen en sus hospitales, el uso de bafo, aunque algunos autores no lo recomiendan, salvo en casos muy, muy especiales, y ya en casos extremos. Ya que tenemos el paciente ya con el soporte ventilatorio, pues hay que coordinar el otro tratamiento, que es darle un soporte hemodinámico, porque muchos de estos pacientes van a estar con datos de choque o van a ser arritmias, entonces hay que considerar iniciar soporte inotrópico, vasopresor, colocarle un catéter, un acceso venoso. Acuérdense que nunca es una urgencia, pero si nosotros vamos a iniciar estos fármacos ya de manera un poco más prolongada, pues lo ideal es que se estén en un acceso venoso central. Considerar el antivirales, esteroides y en algunos pacientes inmunomodulación, que ahorita le vamos a explicar. Si ustedes ya deciden iniciar inmunomodulación o antiviral, ¿cuál es lo que está recomendado actualmente? Pues prácticamente solo hay 2 fármacos que nos ayudan para la inmunomodulación y que lo utilizamos en pacientes con SDRA severo, y que ya vemos que no está mejorando la oxigenación, trae datos de falla multiorgánica, hasta con datos de... Y pues el primer fármaco que se aprobó en el mayo del 2020 fue el Remdesivir. Otros fármacos, aquí les puse las dosis. Otros fármacos que también se pueden utilizar es el tocilizumab,
Y aquí en México están aprobados. Nosotros desafortunadamente no tuvimos la experiencia con estos fármacos, pero ya están aprobados por la FDA. El opinavir, ritonavir no se recomienda en estos casos, no se ha visto que disminuya la mortalidad, y algunos otros fármacos tampoco se recomiendan, ¿no? En algunos pacientes hay que iniciar pues la profilaxis, la tromboprofilaxis, ¿no? Ya les comentaba, por ejemplo, que muchos de estos pacientes hacen trombosis tanto pulmonar, y esa trombosis pulmonar pues nos va más bien a permitir que el paciente necesite mayor parámetros ventilatorios y va a ocasionar mayor hipoxemia, mayor espacio muerto, y va a ser muy difícil ventilarlos. Entonces, en estos pacientes sí hay que iniciar la tromboprofilaxis. Por eso hay que tomar tiempos de coagulación, plaquetas, y en pacientes que nosotros tengamos ya sospecha o una trombosis confirmada, hay que iniciar el tratamiento con heparina de bajo peso molecular, o si tienen la posibilidad pues, de realizar trombolisis. En los pacientes que tenemos hospitalizados en terapia intensiva, en general, también tienen riesgo de formar trombos, pero los pacientes con infección por SARS-CoV-2 tienen mayor riesgo. Y pues considerar estos pacientes que tienen cáncer, cardiopatías, que están inmovilizados, que los operaron de la cadera, que toman ciertos fármacos, por ejemplo, asparaginasa, falla cardíaca, trauma, sepsis, ellos también tienen mayor riesgo de hacer trombosis por activación de la cascada de la coagulación. Aunque la frecuencia de la trombosis es baja en pediatría, hasta un 2%, sí conlleva una alta tasa de morbilidad, sobre todo en pacientes mayores de 12 años con enfermedades o con comorbilidades que ya les comenté, obesidad, cáncer, uso de asparaginasa, y pacientes que tienen catéteres o accesos venosos centrales. Estos pacientes son los que tienen mayor riesgo, y en ellos sí hay que considerar el uso de estos fármacos. Otra de las manifestaciones clínicas tardías que puede tener, o complicaciones tardías que pueden tener los pacientes con infecciones por SARS-CoV-2 es lesión renal aguda. De hecho, la mayoría de los pacientes que tuvimos nosotros y que se complicaron y fallecieron tenían o llegaron a desarrollar una lesión renal aguda. Sabemos que la lesión renal aguda es un factor pronóstico negativo en los pacientes graves en terapia intensiva. Si se presenta una insuficiencia renal aguda, tienen mayor posibilidad de fallecer. Realmente hay muy pocos estudios en relación a insuficiencia renal aguda e infección por COVID en pediatría. No se conoce como también epidemiología en estos pacientes, pero se sabe que es una complicación severa en niños y adolescentes. Y en este artículo que encontré, se hizo una revisión de la literatura, y aquí lo que lograron o lo que encontraron fueron 24 estudios que se correlacionaban la insuficiencia renal con infección por SARS-CoV-2. Encontraron 1.247 pacientes con una edad media de 9 años y con una incidencia bastante alta, un 30.5% de los pacientes con infección grave tenían daño renal. Afortunadamente, solo el 0.56% requirió una terapia sustitutiva renal y el 2.5% fallecieron. Sin embargo, no murieron tantos niños, pero sí es un factor pronóstico negativo. Así es que en sus pacientes que tengan infección por SARS-CoV-2 grave, hay que estarle monitorizando tanto la creatinina, filtro glomerular, uresis. Y en algunos pacientes considerar la terapia sustitutiva renal, ya sea diálisis o terapias extracorpóreas, como terapias lentas, pero no se recomienda de manera rutinaria, ya que pues, la mayoría de estos pacientes recuperaron la función renal. Y bueno, pues el pilar de tratamiento en nuestros pacientes con SDRA es el esteroide. Y ya sabemos que el esteroide sí impactó en la mortalidad, entonces en todos los pacientes que tenemos hay que utilizar esteroide. ¿Cuál van a utilizar? Pues lo ideal es la dexametasona a 0.15 miligramos por kilo, inicialmente intravenoso, y posteriormente lo pueden poner ya sea oral o por sondas. Con una dosis máxima de 6 miligramos se da una vez al día. Si el paciente ya está un poco más estable y podemos darle fármacos vía oral o por la sonda, podemos considerar utilizar prednisolona.
Otros dos fármacos que pueden utilizar es metilprednisolona o hidrocortisona, aunque lo ideal es dexametasona. Y bueno, en el año 2021 se hizo este ensayo clínico controlado, que es el RECOVERY, que es donde se evidenció que la dexametasona a dosis de 6 miligramos al día por 10 días sí disminuyó la mortalidad a los 28 días en pacientes que requerían soporte ventilatorio. Aquí vemos en las imágenes cómo los pacientes a los que se les daba la dexametasona sí disminuía su mortalidad, a diferencia de los pacientes que no se les daba o que no se les dio dexametasona. Entonces, es parte del tratamiento y hay que utilizarlo. En pacientes que no requieren hospitalización, la realidad es que no se ha visto que impacte en la evolución de estos pacientes. Pero la recomendación en pacientes hospitalizados que necesiten oxigenoterapia es utilizar la dexametasona. Y recuerden que en estos pacientes podemos tener también neurocovid, además de problemas respiratorios, podemos tener manifestaciones neurológicas, y eso se conoce como neurocovid, el paciente que les llega con problemas respiratorios y además se presenta con rigidez de nuca, disosma, disgeusia, ¿no? Trastornos del movimiento, pues hay que considerar que tenga también ya infección a nivel del sistema nervioso y considerar realizar un estudio de imagen, ya sea una tomografía, una resonancia o electroencefalograma para descartar crisis epilépticas. Y muchos de estos pacientes pueden desarrollar enfermedad vascular cerebral, sobre todo si tienen dímero D por arriba de 2000. La otra parte de las complicaciones de infección por SARS-CoV-2 y que prácticamente la vemos solo en pediatría es el síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, o PIMS o MIS, de acuerdo a donde se esté leyendo la literatura, pues va a tener estas siglas, pero para fines prácticos, ya sea PIMS o MIS, lo vamos a dejar así. Y sabemos que es una complicación poco común, poco frecuente, pero muy temida porque puede tener implicaciones o manifestaciones y complicaciones bastante graves como afecciones cardíacas o en casos ya muy excepcionales, muerte. Y se va a caracterizar por fiebre elevada, que no disminuye, falla multiorgánica, y pues los pacientes usualmente van a tener el antecedente de esta infección o contacto por SARS-CoV-2. Muchos de estos pacientes, el 80% se reportan algunas series, van a tener síntomas cardiovasculares y el 74% afección mucocutánea. Y realmente se ha estudiado mucho este síndrome porque prácticamente lo vemos en pediatría y se ha propuesto que es por autorreactividad y una disregulación inmune. Para diagnóstico, nosotros pues podemos utilizar los criterios de la OMS o los criterios de la CDC. Yo considero, nosotros lo que utilizábamos eran los criterios de la OMS para homogeneizar y estadificar a estos pacientes. Y pues bueno, la OMS nos dice que los niños entre 0 y 19 años que presenten fiebre de al menos 3 días y al menos 2 de los siguientes criterios. Erupción cutánea o conjuntivitis, que a veces nos podría sospechar una enfermedad de Kawasaki, y asociado a ya sea hipotensión o choque, a características de disfunción miocárdica, arritmia, datos de pericarditis, que el paciente tenga datos de coagulopatía o problemas gastrointestinales agudos. Muchas veces nos llegaba el paciente con dolor abdominal, diarrea, se metían a quirófano por sospecha de una apendicitis y pues no era, ¿no? Y 2 días después el paciente persistía con fiebre y ya tenía datos de una inflamación importante, la PCR muy elevada, los dímeros D también prolongados, datos de una hepatitis y afección cutánea. Entonces, pues considerar a estos pacientes que nos llegan a este cuadro. Y además el paciente pues tiene que tener valores elevados de estos marcadores de inflamación, ya sea BCG, PCR, procalcitonina, que nosotros descartemos una causa infecciosa, aunque mucho cuidado porque estos pacientes pueden simular un choque séptico y la realidad es que es mucho más frecuente un choque séptico que un PIMS. Entonces, por eso se inicia antibiótico en estos pacientes hasta no descartar que sea una causa bacteriana la enfermedad del paciente. Y que tenga ya sea una prueba COVID-19 positiva
o el contacto con un enfermo con COVID. La CDC también nos marca algunos criterios, por ejemplo, pacientes menores de 21 años con fiebre más de 24 horas, que sí son un poco diferentes de los de la OMS, evidencia de enfermedad grave o afección multisistémica, cardíaca, respiratoria, hematológica, gastrointestinal, más signos de respuesta inflamatoria, que aquí coincide con los de la OMS, elevación de PCR, BCG, que haya una exclusión de otros diagnósticos alternativos como choque séptico y que haya una evidencia de COVID-19 ya sea reciente o actual. Entonces, si les llega un paciente con estas características, tómenle PCR o serologías, porque muchas veces estos pacientes van a tener el antecedente de una infección respiratoria, probablemente nunca se le hizo una prueba, y a las 2 o 3 semanas van a tener estas manifestaciones, ¿no? De un virus. Y bueno, pues la realidad es que afortunadamente no todos los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2 desarrollan un PIMS, ¿no? De hecho es bastante raro, pero cuando se presenta hay que tener una alta sospecha porque el tratamiento es muy, muy específico y pues hay que iniciarlo de manera dirigida. Pero ¿por qué estos pacientes desarrollan un PIMS? ¿No? Realmente se ha estudiado mucho a esta enfermedad y pues se ha visto que algunos pacientes, por ejemplo, que eran varones o que tenían estos factores de riesgo menores de 12 años, obesidad, afroamericanos con infección por SARS-CoV-2 y con una elevación importante de los laboratorios proinflamatorios tenían o eran los pacientes que desarrollaban PIMS. En este estudio, por ejemplo, se encontró, fue un estudio de cohorte, que se encontró, se estudiaron 167,000 niños, es de los cohortes más grandes, casi la mitad eran niños y la mitad eran niñas, y solo un 6% requirieron hospitalización, pero encontraron que estas variables eran de riesgo para el desarrollo de PIMS. Aquí les puse la gráfica en donde la mayoría de estos pacientes eran pacientes escolares o adolescentes, a diferencia de una enfermedad de Kawasaki que es en niños o en preescolares, y que la mayoría de ellos que desarrollaban un PIMS tenían una comorbilidad, ya sea una enfermedad cardiovascular, metabólica, neuromuscular, y estos pacientes tenían mucho más elevado o alterado por ejemplo, procalcitonina, albúmina, que nos hablan de una inflamación. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha o ya el diagnóstico de un PIMS, hay que también caracterizar y evaluar qué tan severo es. La mayoría de estos pacientes se ingresan, se hospitalizan para iniciar el tratamiento. Sobre todo los pacientes que tienen severidad moderada a severa, estos pacientes deben estar ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, los pacientes con taquicardia, taquipnea, sobre todo pacientes que tienen por arriba de 2 desviaciones estándar, los signos vitales, pacientes con estado de choque, hipotensión o datos clínicos de una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, el criterio de que necesitaran oxígeno, con eso bastaba como para ingresar a una unidad de terapia intensiva. Que nosotros le tomamos laboratorios y tenga evidencia de afección cardíaca, arritmias, elevación de troponinas, o que tenga características de una enfermedad de Kawasaki, trastornos neurológicos, dolor abdominal severo o vómito, y una evidencia clínica de una falla ya multiorgánica, ¿no? Afección renal, hepática. Aquí hay que considerar que el paciente ya tiene una afección moderada severa. Y pues siempre hay que hacerles, acuérdense, el ABC, el triángulo de valoración pediátrica, la valoración primaria y secundaria. Vamos a poner oxígeno, pues va a depender. Si el paciente tiene una saturación por debajo del 92%, se debe considerar utilizar oxigenoterapia. Y pues siempre tener un acceso venoso, tomarle los laboratorios para evaluar y para estadificar y para ir viendo cómo responde al tratamiento, y siempre estar monitorizando al paciente y descartar estado de choque, ¿no? Evaluar la estabilidad hemodinámica, colocar catéter. Muchos de esos pacientes llegan con datos de deshidratación porque han estado vomitando con diarrea. Entonces, considerar inicio de cargas. Las cargas ahora se recomiendan entre 10 y 20 minutos por kilo. Antes la recomendación era a 20 minutos por kilo, pero en años recientes se ha visto que con una dosis de 10-20 minutos por kilo tenemos menos riesgo de que el paciente tenga complicaciones, porque además recordar que estos pacientes ya tienen o pueden tener un problema cardíaco.
Eh, y pues siempre estar evaluando el lactato, la uresis, ¿no? La presión arterial, si pueden colocar si el paciente está muy grave, pues siempre considerar el acceso arterial o monitorización arterial invasiva y solicitar el ecocardiograma para descartar disfunción cardíaca, solicitar troponinas, el BNP y considerar siempre el uso de soporte inotrópico, ya sea milrinona, adrenalina, y en casos con disfunción cardíaca severa, el levosimendan, que es un poco más caro. Y en ciertos casos el uso de diuréticos, sobre todo si el paciente tiene una disfunción ventricular izquierda. Considerar en algunos casos el uso de antibióticos, sobre todo porque muchas veces estos pacientes, pues les digo, nos llegan con un estado de choque séptico y además tienen el PIMS, o a veces nos llega choque séptico que parece un PIMS. Entonces hay que iniciar el antibiótico hasta descartar que sea de origen bacteriano. El tratamiento en estado de choque en estos pacientes se recomienda con una cefalosporina de tercera generación y asociado o no a vancomicina, sobre todo en pacientes que sospecho una infección por estafilococo. Los antivirales en estos pacientes no se recomienda, pero sí el tratamiento es iniciar inmunomodulación con inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos por kilo por una dosis máxima de 100 gramos. Muchas veces nos llegan pacientes con obesidad mórbida y les tenemos que pasar hasta 150 gramos, pero la dosis ideal es de 100 gramos. Y la ponemos entre 8 y 12 horas las infusiones y podemos repetirla al siguiente día si no alcanzamos con esa dosis, porque a veces el paciente está tan inestable que no podemos subirle la dosis de la gamoglobulina o en ocasiones ya extremas nos hace un choque por inmunoglobulinas, ¿no? Que el paciente se pone muy hipotenso, muy taquicárdico y tenemos que suspender o disminuir la infusión de gamoglobulina. Ese es el tratamiento inicial. A veces podemos considerar el uso o agregar esteroide. Esto va a depender de dónde lean ustedes el tratamiento, pero en general la recomendación es que utilizar esteroide en pacientes que tengan manifestaciones moderadas o severas, que yo ya le puse la gamoglobulina y no responde porque el paciente está progresando, le estoy subiendo más el vasopresor, se está elevando la troponina o hay disfunción sistólica, podría yo considerar agregarle esteroide. O el paciente sigue con fiebre, ya lleva más de 2 días con fiebre, sigue con elevación de los marcadores inflamatorios, también podría yo considerar utilizar gamma globulina y esteroide. Si ustedes en sus hospitales no tienen gamma globulina, podrían dejarle como monoterapia esteroide. ¿Y cuál van a aplicar? Pues la recomendación es metilprednisolona a 2 miligramos por kilo día cada 12 horas. Y ya si el paciente está estable, podemos utilizar prednisolona o prednisona cuando pues mejore, ¿no?, el paciente. Y ya en casos refractarios podríamos considerar pulsar por metilprednisolona a 30 miligramos por kilo dosis y pues máximo 1 gramo. A veces el pulso lo damos por 1 o por 3 días de acuerdo a las condiciones del paciente. Y pues bueno, la realidad es que hay controversia entre muchos de los investigadores. Han pensado si es necesario utilizar gamoglobulina más esteroides o solo gamoglobulina. Y les puse uno de los estudios más grandes que se ha salido en JAMA, que salió este año en el 2022, en donde se evalúa el pronóstico y los resultados en pacientes que solo se les aplicamos, la monoterapia con esteroide. Y aquí pues encontraron 228 pacientes con diagnóstico de PIMS. Es una de las series más grandes, de marzo del 2020 a febrero del 2021. Y se estudiaron 3 y pero al final solo quedaron 215 de los pacientes, de los cuales 69 pacientes recibieron esteroide como monoterapia porque pues en muchas ocasiones no se tiene la gamoglobulina, es un medicamento muy caro y la única alternativa fue iniciar la metilprednisolona. El otro grupo eran pacientes que recibían inmunoglobulina como monoterapia y en el tercer grupo utilizaron los dos, la inmunoglobulina y los esteroides. Pero realmente ellos no encontraron ninguna evidencia o alguna resultado que indicara que la gamoglobulina o el esteroide solo
fuera mejor o peor. Realmente ellos encontraron que el uso de esteroides solo sí tiene una efectividad bastante importante y que no tiene mayor efectos adversos. Aquí podemos encontrar pues el análisis, el metaanálisis que hicieron ellos, y que la realidad es que pues encontraron de los dos, tanto solo esteroides sí tiene un impacto tanto en la disminución de la fiebre, la disminución de los parámetros, pero por ejemplo a nivel de afecciones cardíacas, el uso solo de esteroides y con gamma globulina era prácticamente igual. Entonces, ellos realmente concluyeron que la monoterapia con esteroides se asocia a rangos similares de fallo y que en estos pacientes que utilizaban monoterapia solo tenían menor estancia y utilizaban menos dosis de esteroide cuando son comparados a dosis o a pacientes que se les pone gamma globulina. Pero también considerar que probablemente los pacientes que se les agregó gamma globulina o que fueron tratados inicialmente con gamma globulina tenían una gravedad mucho más importante que los pacientes que solo utilizaban esteroide. Entonces, lo que sí ellos recomendaron es que en pacientes con enfermedad leve, el esteroide funciona como monoterapia por 10 días. Algunos otros estudios donde evalúan la metilprednisolona más gamma globulina tampoco encontraron una evidencia significativa. Aquí también se evaluó la gamma globulina sola con el esteroide y lo que sí vieron es que la persistencia en la fiebre era menor en los pacientes que se utilizaban gamma globulina. Y pues realmente encontraron como resultados combinados, pero pues podemos utilizar cualquiera de las dos. Algunos otros estudios también importantes es que cuando se usa gamma globulina con esteroide, pues sí disminuyen la necesidad de terapia adyuvante en estos 3 estudios, mejorían la persistencia y recurrencia de fiebre, se disminuyó el requerimiento de soporte hemodinámico, sin embargo no hubo ninguna diferencia aparente en la mortalidad ni en el impacto de falla multiorgánica. Y otra parte del tratamiento en estos pacientes es el uso de profilaxis. Acuérdense que siempre hay que utilizar ácido acetil salicílico en todos los pacientes a una dosis inicial de entre 30 y 50 miligramos por kilo cada 6 horas y hasta que esté eutérmico, y posteriormente disminuir la dosis a 3 a 5 miligramos por kilo día, y con esta dosis se va a ingresar al paciente. Y en pacientes que tengan estos factores de riesgo como disfunción ventricular, aneurismas, en pacientes que están acostados, en terapia intensiva o con ya datos clínicos de una trombosis, debemos considerar el inicio de heparina de bajo peso molecular más el ácido acetilsalicílico. Y la dosis va a ser, la vamos a dividir en 2. Si es dosis profiláctica, si es un paciente que nada más tiene su PIMS más obesidad o estos factores de riesgo, la voy a iniciar a 1 miligramo por kilo día. Si tiene falla renal, la voy a disminuir a 0.25. Y si es ya para dosis de tratamiento, 1 miligramo por kilo dosis cada 12 horas. Y este es el tratamiento propuesto en el Pediatric Critical Care, que es más o menos que ya lo que comentamos, estratificar al paciente si está solo con la infección pulmonar o si cumple criterios para un PIMS, pues ver en qué clasificación se encuentra el paciente para iniciar el tratamiento adecuado. Este es otro flujograma que me gustó, que pues aquí divide el paciente entre críticos y no críticos, y en pacientes críticos ellos recomiendan utilizar metilprednisolona intravenosa y pues gamma globulina, sobre todo en pacientes que no responden al tratamiento inicial. Y en pacientes que no están críticos, podemos iniciar de manera primaria la metilprednisolona o la prednisona, y ya si persistieran con otros datos, pues considerar la gamma globulina. El seguimiento es con ecocardiografía. Estas son las recomendaciones. Ustedes están en sus hospitales. Inicialmente se hace a las 2 semanas, a la primera semana, a las 2 semanas posterior. Si el eco inicial está normal, se hay dilatación con aneurisma cada 2 o 3 días hasta que esta dilatación ya disminuya o que las coronarias ya no cambien tanto de tamaño. Y si hay lesión, evidencia de lesión coronaria, pues se recomienda iniciar pues, hacer una resonancia magnética cardíaca a los 2 a 6 meses. ¿Y cuándo voy a dar de alta a mi paciente? Pues la recomendación es cuando ya no tenga fiebre por 48 horas, que ya no esté inestable, que ya no tenga un soporte vasopresor, que ya no tenga oxígeno, que no haya alguna complicación grave. El pronóstico realmente es muy bueno.
la mayoría de los pacientes se van a su casa, algunos se ha visto que sí tienen alguna repercusión cardíaca, pero realmente la mortalidad es menos del 1%. Y bueno, nada más les voy a robar 5 minutos para presentarles nuestra área. Bueno, nosotros, yo entré al área de COVID especializada en el año 2020, en abril del 2020 se abre esta área de contención en el hospital, y nosotros, pues bueno, trabajábamos, teníamos 6 camas en un área cerrada, y solo ingresaban aquí pacientes con COVID. Esto se inició desde el 2020 hasta el 2021, y pues bueno, teníamos, esta no es la foto, pero teníamos todas las camas tenían monitores y teníamos ventiladores, teníamos un ultrasonido, teníamos carro rojo, teníamos todo el equipo de enfermería, teníamos pues prácticamente todo lo que se tiene en la terapia intensiva, teníamos equipo, el videolaringoscopio. Entonces, así se fue formando la unidad de terapia intensiva de COVID. Aquí pues ingresamos prácticamente a más de 100, 150 pacientes, y 16 pacientes fueron graves. Aquí manejamos como SDRA o con PIMS. Y la recomendación en todas las áreas de COVID es que tengan una presión negativa. Nosotros no la tuvimos porque fue un área que se habilitó del hospital, y pues desgraciadamente no contábamos con esto, pero sí teníamos un área de entrada, entrábamos por un lado y salíamos por el otro. Esto es para evitar, pues bueno, que mayor contaminación, que la puerta siempre estuviera cerrada, porque pues aquí estaban los pacientes intubados, se aerosolizaba mucho y había mayor riesgo de infección. A esta área nosotros entramos con el equipo de personal, con el EPP, perdón, y pues como ya les comentaba, ¿no? Teníamos ventilador, monitores, y pues teníamos personal médico de enfermería, que inicialmente pues como todos en esta pandemia, pues no teníamos idea de qué pasaba, ¿no? Entonces, el hospital nos organizó una capacitación para manejo de estos pacientes, y pues aquí la verdad es que me da mucho gusto presentar esto porque fue algo en la cual me siento muy orgullosa de pertenecer al hospital, porque se nos capacitó para, en el centro de simulación de Centro Médico Nacional, para intubar a los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Este entrenamiento lo realizamos al inicio de la pandemia, y prácticamente acudíamos de manera mensual para seguir practicando. Que pues, recuerden, lo que no se practica, bueno, más bien lo que se practica no se olvida. Entonces, teníamos esta área, yo creo que es de las mejores, bueno, yo así la considero, de las mejores áreas de simulación. Teníamos el equipo, tenemos simuladores de baja fidelidad, de mediana fidelidad, de alta fidelidad, y aquí tuvimos la fortuna de poder practicar, ¿no? Y de mejorar la manera en la que intubábamos, porque sabíamos que, pues no sabíamos, uno, intubar este tipo de pacientes nos daba mucho miedo. Al inicio les poníamos las cajitas, pero después pues evidenció que no servían para nada, que solo complicaban al paciente, entonces, y al médico también, ¿no? Porque era un reto intubar con las cajas. Entonces nos sirvió mucho para quitarnos el miedo, para intubar con el equipo de protección personal, y pues también para mejorar nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, pues aquí les quería presentar esta parte. Nosotros, ¿cómo manejamos a nuestros pacientes? Pues los dividíamos en dos, en pacientes que tenían infección por neumonías, y los pacientes con PIMS. Los pacientes que tenían un SDRA o neumonía, pues el manejo que les comentaba previamente, oxigenoterapia, y pues le íbamos escalando, ¿no? Utilizamos en algunos pacientes ventilación no invasiva, y al principio no intubábamos a los pacientes de manera temprana, sino nos esperamos tal vez 24 o 48 horas, pero conforme fue saliendo la evidencia y notamos que los pacientes que se intubaban de manera temprana les iba mejor, pues realmente las primeras 4 o 6 horas ya les asegurábamos una vía aérea. Y también la realidad es que los pronábamos de manera temprana. O sea, a las 4 horas, si no mejoraba, los pronábamos, al menos por 16 horas. Y realmente les puedo decir que la pronación nos ayudó mucho en la progresión ventilatoria y a disminuir el daño por ventilación. Entonces, considero que si ustedes tienen a sus pacientes, deben pronarlos, y no solo en pacientes con infección por SARS-CoV-2, sino en pacientes con cualquier tipo de infección. Pronen a sus pacientes, no tengan miedo, practíquenlo antes.
pero la realidad es que está evidenciado en adultos y en niños que la pronación funciona y nos permite disminuir de manera muy rápida los aportes que le estamos dando por el ventilador. Y pues ya si no les funciona nada de esto, pues bueno, consiguen intubar a su paciente. Bueno, nosotros hicimos un estudio que se va a publicar, esperemos pronto, los pacientes que tuvimos hospitalizados graves en nuestra unidad. Hicimos el estudio de un año, de abril de 2020 a 2021, y encontramos que la mayoría de estos pacientes tenían una infección, una enfermedad previa, por ejemplo, tenían cáncer, tenían asma o tenían obesidad, y tuvimos 9 de nuestros pacientes fallecieron, pero 8 de estos pacientes tenían una comorbilidad, y el 100% de los pacientes que fallecieron tenían una insuficiencia renal aguda. Realmente no encontramos ninguna correlación con la literatura internacional, pero también la realidad es que fueron pocos pacientes que se complicaron y pues es difícil también estudiar o hacer un análisis de tan pocos pacientes. Y ya para finalizar, la otra parte que tuvimos de los pacientes que aún seguimos teniendo es pacientes. Aquí los pacientes los tuvimos desde abril o marzo del 2020, ya cuando empezaron a salir toda esta literatura. Ay, perdón. Y bueno, pues los ingresamos porque teníamos una alta sospecha. Muchos de estos pacientes llegaban con dolor abdominal, apendicitis, y finalmente no tenían nada. Le ingresamos a nuestra unidad, los empezamos a estudiar, le tomamos los laboratorios, el eco, y iniciamos de manera temprana la gamaglobulina. La realidad es que nosotros iniciamos gamaglobulina en la mayoría de estos pacientes, y en casos refractarios sí le agregamos el esteroide, la metiprednisolona. Les manejamos los líquidos intravenosos, le colocamos acceso venoso, y la verdad es que todos los pacientes, como llegaban con fiebre, leucocitosis, pues le iniciamos antibiótico. Y muchos de estos pacientes tenían cáncer, entonces por el riesgo de neutropenia y fiebre, pues les iniciamos el antibiótico. Y bueno, nada más les quería compartir, nosotros ahorita estamos colaborando, como ya les comentaba el doctor, pues principalmente con dos proyectos, que es el proyecto CAKE, que en breve va a salir el artículo en donde analizamos a todos estos pacientes con infección por SARS-CoV-2 crítico. Espero compartírselos. Y otra colaboración que es con BATS, con el equipo de BATS. Y aquí ya publicamos este artículo, México participó, y salió en el New England, ¿no? La verdad es que les quería compartir esto porque sí estamos haciendo cosas, lo estamos publicando. Entonces, pues bueno, en cuanto yo tenga los artículos, se los comento. Y bueno, pues yo les quería agradecer. Esta es nuestra área, algunas de las fotos que tenemos. No sé si tengan alguna duda. Creo que ya hablé mucho, doctor. Muy amable, doctora. Nos hemos pasado mucho del tiempo, pero ha estado muy interesante y muy completa su plática. Hay preguntas y felicitaciones. Primeramente, el doctor Meléndez, si quiere dejar de compartir su pantalla, gracias. Tiene dos preguntas para usted. La primera es, su video no está prendido, doctora. La primera pregunta es, doctora Fonseca, ¿qué cambios se esperaría en la evolución de los pacientes que se utilizan anticuerpos monoclonales en pacientes con COVID-19 grave o PIMS? Y la segunda pregunta es, ¿qué escenario clínico esperaría usted si se desarrolla una quinta ola de subespecies Omicron, como ocurre en otros países? Sí, gracias, doctor, por la pregunta. La realidad es que los anticuerpos monoclonales no se ha estudiado en pediatría. Hay algunos investigadores que lo han utilizado, pero no ha habido algún impacto. Por eso la recomendación en pacientes con PIMS es prácticamente la gamaglobulina y el esteroide. Y en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 es pues el esteroide prácticamente, doctor. Y bueno, ya en los últimos meses hemos visto que las variables, principalmente niños, fue de Omicron, y vemos que esta variante no ocasionaba gravedad en estos niños, afortunadamente, y aunque la mayoría de los niños que estaban hospitalizados no tenían la vacuna. Esa es otra parte que lo importante yo creo que aquí es vacunar a nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que tienen factores de riesgo como cáncer, obesidad,
para evitar complicaciones, pero probablemente no sean tan severas las infecciones en niños, porque las variantes, la realidad es que cada vez se han visto que afectan menos de manera grave a los niños. Muy amable, muchas gracias. Hay felicitaciones del doctor Camarena desde Jalisco. Le felicita la doctora Froilán Guerrero. Le felicita también el doctor Jorge Salazar Salas. Le gustó su plática. Excelente conferencia, dice el doctor Adalberto Vázquez García. El doctor Jorge Salazar pregunta, ¿es factible manejar la aspirina en un paciente pediátrico con PIMS que expresa una inquietante falla hepática? Miren, la realidad es que fallas hepáticas con ácido acetilsalicílico, bueno, tal vez ahí modificar la dosis, pero a esta dosis es una dosis antiinflamatoria. Entonces, realmente aquí es parte del tratamiento, sobre todo porque estos pacientes pueden llegar a desarrollar aneurismas coronarios y esa es parte del tratamiento, es más una dosis antiinflamatoria. Lo que sí la recomendación es estarle tomando perfil hepático, coagulación, dímero D, para evaluar cómo va el tratamiento. Muy bien, muchas gracias. La doctora Froilán Guerrero también le felicita. Le felicita Juan Héctor Martín Meléndez Romero, de Jalisco, ya dijimos. Bueno, hay varias felicitaciones. Yo quiero preguntarle, doctora, porque no vi, no puse atención. A mí me gustaría saber, de los pacientes que llegaron graves a la terapia intensiva, ¿cuántos días llevaban de evolución de padecimiento? Excelente pregunta, doctor. Nosotros nos preguntábamos lo mismo. Entonces, en ese análisis que hicimos, la realidad es que la mayoría llevaba menos de 24 horas. Y por eso nos llamaba mucho la atención que llegaban ya muy mal, aunque la mayoría de estos tenían ya una enfermedad de base, pero realmente, doctor, fue una evolución muy rápida, menos de 24 horas. Y nos llamó mucho la atención que la manifestación más importante era la disnea, y con eso nosotros empezamos a monitorizar al paciente e intubarlos de manera temprana. Bien, muchas gracias. Hay un comentario también. Hemos aprendido con esta pandemia por SARS-CoV-2 que la evolución clínica va un poco desfasada. O sea, el daño se va causando y hay muy poca sintomatología. Generalmente en el adulto se encuentra que entre el 7º y el 11º día viene el pico más importante de gravedad. Y ahí hay pacientes que se confían y muchos de ellos pues tienen diagnósticos tardíos, menosprecio de la evolución de la enfermedad y tratamientos pues tardíos, inadecuados que ensombrecen el pronóstico. Pacientes que les decían que se quedaran en casa, que solamente que se sintieran muy mal y les costara trabajo respirar, pues cuando ya decidían ir al hospital llegaban a que los intubaran y murieran. Ese es un comentario porque yo creo que sí sería muy importante saber del tiempo de evolución, tomar un parámetro para hacer un hilo del tiempo y saber, de acuerdo a las comorbilidades, el comportamiento clínico. Por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral, pues tiene muy poco trofismo. Es un paciente que siempre hay que ir adelante, el clínico, pensando en el peor escenario, porque es un paciente que da muy poca sintomatología. En el caso de la obesidad, que es tan frecuente en México y que finalmente pues es un padecimiento crónico, inflamatorio, esa sería la base básicamente de la obesidad, posiblemente que sí tengamos que trabajar algo en prevención. Pero a mí me llama la atención, también me gustaría saber el tiempo de evolución de la terapia intensiva, de los casos que murieron y los que no murieron. De los que se intubaron, cuántos murieron, y de los que no se intubaron, cuántos murieron. Para mí sería muy interesante porque me explicaría un poco dos cosas: el comportamiento de la enfermedad con las comorbilidades y la prontitud o ejecución de un tratamiento médico en un paciente crítico. Sí, doctor, si quiere, con mucho gusto, aquí yo tengo todos los datos. Les puse como los datos así más prácticos, pero sí tengo toda esa información. De hecho, le digo que la vamos a publicar. Y creo que es muy interesante lo que usted dice, porque el paciente, por ejemplo, inicial, que intubábamos ya de manera tardía, que tardábamos 24 a 48 horas, duraba 1 o 2 meses, hacía falla multiorgánica y fallecía.
al final, ya en los últimos 6 meses, nosotros vimos esto, salió más literatura y dijimos, los vamos a intubar temprano, los programamos, ¿y qué cree? Que tuvieron una estancia mucho menos prolongada, menos de 2 semanas, y menos hacían disfunción multiorgánica. Entonces sí creo que el tiempo fue como fundamental. Y sí lo que no correlacionamos fue, por ejemplo, de los pacientes que fallecieron a los que sobrevivieron, no importaba si tenían cáncer o leucemia o, perdón, o asma o algún otro factor, pero, por ejemplo, los pacientes obesos sí tenían mayor comorbilidad. Pero con mucho gusto, doctor, se los paso y en cuanto tengamos también todo Es el que análisis estadístico, Es se que lo puedo pasar. es apasionante lo que he escuchado de su experiencia, porque por desgracia en México no tenemos data. El año 2020 se comparó la mortalidad infantil de México con la de Estados Unidos y estábamos al doble de la mortalidad. Debo de imaginar que ni siquiera se estudió las comorbilidades o qué fue lo que había pasado con la participación médica. En México no hemos tenido medidas de prevención y de ejecución social o de primer contacto para evitar pacientes graves. Y nada más nos conformábamos con saber que los obesos, los hipertensos, los que tenían comorbilidades, pues eran los que más morían. Pero a todo mundo le decían que, que se quedara en su casa y que solamente fuera al hospital cuando ya se sintiera muy mal. Luego, por otro lado, hay de esos pacientes mortales que había niños ahí, a mí me encantaría saber cuántos se enfermaron, cuántos de esos niños que sus padres, sus abuelos murieron, se enfermaron, o si se le hicieron algún estudio, porque ahora estamos descubriendo enfermedades secuelares del COVID. Y luego lo que se ha mencionado mucho, ahorita que voy a aprovechar el comentario que hizo usted de la vacunación de las comorbilidades, yo diría, bueno, sí, claro que es muy evidente, pero la vacunación no es para evitar que mueran. La vacunación es para evitar que se enfermen. Entonces, para mí, yo considero que la vacunación infantil, pues es una obligación que debe de ofrecer el gobierno a esa población desprotegida, que no sea protegida y que además permite que circule el virus y que mute. Entonces, a mí me parece muy interesante. Hay muchísimo más, estamos mucho sobre el tiempo, y yo quisiera pedirle que nos hiciera favor de decirnos un mensaje final. Ay, doctor, muchas gracias. Disculpe la demora, o sea, disculpe por el tiempo, la verdad es que se me fue. Y como hay tantas cosas que decir, pero bueno, pues yo les quiero agradecer. La realidad es que esta pandemia creo que a muchos nos cambió la vida, nos cambió la forma de ver la medicina, la forma de ver nuestras cosas personales, de poner en bandeja qué es lo importante para nosotros. También siento que nos dio como muchas herramientas para investigar. Yo veía como los médicos con los que yo tuve la oportunidad de trabajar, de verdad que echaban muchas ganas, estaban estudiando, querían saber más. Entonces, a veces no se nos da esta oportunidad de demostrar nuestros conocimientos, pero creo que el mexicano es muy bueno y yo me quedo con esa parte bonita del médico mexicano. A mí me encantaría que nos reconocieran más, pero pues no hay que dejar de luchar. Estamos nosotros enfrentándonos a esta situación, al rato va a ser otra pandemia, pero me queda claro que los médicos y los médicos que yo vi son unos guerreros, los admiro mucho a todo el personal de enfermería. Entonces, yo me quedo con eso, porque Muchas fue gracias, doctor. algo muy padre para mí. Muchas gracias, doctora. Yo quiero complementar algunas cosas. Primero, la terapia intensiva es la elite. Ahí no puede haber medicina de codos. Ahí tiene que haber recursos. O sea, si no hay recursos, el paciente va a morir. Entonces, desgraciadamente, no se puede estar diciendo que la medicina es gratis, que las medicinas gratis y que tienen derecho a todo el mundo. No, no, la medicina cuesta dinero. Cualquiera de sus expresiones, cualquier medicamento que se recibe cuesta dinero. Y la atención médica cuesta dinero porque el médico vive de eso, no es del amor al arte. Lo segundo que hemos aprendido, como usted bien dice, es que esta pandemia nos ha cambiado la vida y ya no podemos regresar a lo de antes. Tenemos que aprender a ser mejores. Y para ser mejores es bueno saber lo que hacen en otros países, pero somos un país que tiene gente excelente. Entonces yo no entiendo por qué no tenemos los propios datos y nuestras propias experiencias para poner el ejemplo a otros, que lo pueden criticar o no,
pero es nuestra experiencia y es lo que está salvando vidas o no en nuestra experiencia. Yo creo que usted tiene muchísimo material para hacer varias publicaciones, no solamente una, con lo que yo escuché. Entonces es una invitación a que las publique, por favor. Y invitar a la gente que haga investigación. Creo que el maestro Arturo Loredo, maestro, si quiere decir algo en un minuto, porque ya estamos súper sobre el tiempo. Bueno, felicitar a la doctora Sensacional. Yo no sé si me recuerde a mí en el instituto, pero yo creo que hay que unir la información que tiene Marta Márquez con la que tiene el Hospital Infantil de México con ustedes y sacar un trabajo que se publique en Estados Unidos, obviamente, o en Europa y en España y en México, para saber nosotros más de esto, lo que está sucediendo. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esto cerramos. Ha sido una excelente noche, una excelente conferencia. Agradecemos mucho a la doctora Fonseca su participación a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos ustedes y hasta pronto. Gracias, doctor. Buenas noches.